Muy buenas tardes, Armando Ríos Peter. ¿Qué dice el árbitro electoral? ¿Qué sabemos? La consejera Pamela San Martín, integrante de las comisiones de fiscalización, de debates, de organización electoral en el INE. Consejera Pamela, qué gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, Carlos, saludos al auditorio. Igualmente. Pues ya se ha escuchado ahora y desde hace algunos días a los aspirantes independientes han puesto el grito en el cielo después de que se dieran a conocer estos datos el viernes pasado de inconsistencias, irregularidades. ¿Cómo, vale la pena, creo, explicarle a la gente cómo es que el Instituto Nacional Electoral llega a estos datos? ¿Cuál es el proceso de revisión de estas cientos de miles de firmas? Bueno, Manuel, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es muy importante ubicar cuál es este procedimiento para poder validar las firmas de apoyo que se reciben. Como tenemos claro, el procedimiento que se estableció para recabar las firmas de apoyo fue la utilización de una aplicación. En esta aplicación se tomaba la fotografía de la credencial. De uno de los requerimientos que se estableció en los lineamientos es que la fotografía fuera de una credencial en original. ¿Y esto por qué razón? Pues en primer lugar, porque lo común es que las ciudadanas y los ciudadanos lleven consigo el original de su credencial para votar. No es común que portemos una copia de la credencial en lugar del original. Y por otra parte, por muchísimas razones se recaban fotocopias de las credenciales para votar, sea para hacer trámites ante instituciones públicas, ante instituciones privadas, para ser beneficiario de programas sociales, para incluso en ocasiones entrar a un fraccionamiento, se recaba la copia de la credencial para votar. Por lo que el hecho de mandar la imagen de una fotocopia de una credencial no garantiza que la persona que dio ese apoyo efectivamente fue el titular de la fotocopia. ¿Me explico? Exacto. El mecanismo para identificar que quien está dando el apoyo es el titular de la credencial es precisamente el tomarle una fotografía a la credencial en original. Esto se tomaban la fotografía y esto se convertía en datos, digamos, se extraían los datos de la credencial y estos datos se mantenían cifrados en el teléfono hasta que fueran enviados al Instituto Nacional Electoral. Una vez recibidos estos datos, que implica recibir un expediente, es decir, tanto la foto que se tomó de las credenciales como los datos asociados a esa fotografía. Por un lado teníamos los que a partir del cruce con la base de datos de la lista nominal, pues sí se habían encontrado, digamos, había una clara coincidencia entre los datos que nos habían mandado vía la aplicación y la lista nominal. Estos preliminarmente se consideraban válidos, porque traíamos una coincidencia. En los que no se encontraran directamente en la lista nominal, pasaban a un procesamiento de lo que se llama la mesa de control. En esta mesa de control se le iba dando permanentemente a lo largo de todo el proceso, se le iba dando acceso a los aspirantes a las candidaturas independientes para que pudieran ir cotejando, y si había alguna cuestión de una extracción equivocada de un dato, pues se corregía y con eso se convertía en un apoyo válido, digamos, pero fue a lo largo de todo el proceso que se fue dando acceso a los propios aspirantes. Y ahí estaba Pamela, aquí te saluda Carlos Zúñiga, pero ahora pues se van en contra del árbitro, se quejan del INE, lo califican de inequitativo, entre otras cosas. Dice Armando Ríos Peter que están trabajando para otros personajes, que el proceso se diseñó para dejar a muchos fuera, y otra vez le quieren pegar la credibilidad del instituto, Pamela. Bueno, la cuestión es, en un principio, yo lo había señalado en varios espacios, los requisitos son requisitos muy altos, el umbral es un umbral muy alto y, en mi opinión, incluso desproporcionado. Sin embargo, la Suprema Corte decidió que ese era un requisito constitucionalmente válido, por lo que el INE no determinó cuántas firmas tenían que recabar. La ley estableció cuántas firmas y nosotros solamente establecimos en los lineamientos pues lo que la ley nos ordenó que teníamos que establecer. Pero aquí hay un paso siguiente, y esto es importante. Después de esta revisión que te había señalado, se hizo una revisión de los que originalmente se había considerado que sí preliminarmente se encontraron en la lista nominal. Estos que parecería que no deberían de tener ningún problema, se hizo una revisión de los mismos, y a partir primero de una muestra aleatoria de todos los registros que preliminarmente se habían encontrado en la lista nominal. Y si se encontraban inconsistencias de más del 10%
10% de los registros, lo que se hizo fue hacer una revisión total de estos registros que sí se habían encontrado en la lista nominal, precisamente para poder validar el que fueran firmas que hubiesen sido entregadas siguiendo los requerimientos que se establecieron, es decir, que fuera con una fotocopia original, con una imagen de una original de una credencial para votar. Y aquí es de donde surge que, haciendo esta revisión, encontramos por un lado casos de lo que hemos denominado simulación, es decir, la utilización de una especie de plantilla o formato en el que se imprimían datos datos que se encontraban en el padrón, que pues la pregunta evidentemente es de dónde salieron esos datos, porque no son credenciales, son simulaciones de credenciales, es una plantilla que se hace pasar por una credencial. También encontramos casos que se habían enviado vía fotocopias, o sea, una fotografía de una fotocopia, o algunos casos de lo que denominamos documentos no válidos, es decir, que en las imágenes pudiésemos tener o dos reversos o dos anversos, a dos veces la parte de adelante o la parte de atrás de la credencial, y recordemos que hay algunos datos que están en la parte de adelante y otros datos que están en la parte de atrás, y la regla era poner las dos partes de la credencial, digamos. Sí, por supuesto. O alguna otra credencial que no fuera la credencial para votar, por ejemplo, poner una licencia, una credencial de alguna tienda de autoservicio o de algún seguro, etcétera. Pero nuevamente en estos casos, pues la pregunta es, ¿y de dónde salieron los datos del padrón? Estas firmas evidentemente no pueden ser dadas por válidas, porque no hay ningún elemento que permita advertir que hay un titular de una credencial que dio el apoyo. Esta revisión se lleva pensando en dos cosas: el derecho de los candidatos independientes no solo es el derecho de ellos, también es el derecho de la ciudadanía de apoyar o no apoyar a un aspirante a una candidatura independiente. Por lo que el instituto lo que realizó primero con las áreas técnicas es validar todos los casos en los que sí hubiese una claridad de un apoyo de una persona y invalidar todos los casos en los que no tuviésemos estos elementos. Y a partir de esa revisión salen estas cifras. Sobre esas cifras que dan a conocer el viernes, consejera, estamos platicando con Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral, es que pues los independientes, algunos se quejan y gritan a los cuatro vientos, pero otros festejan, celebran y ya se ven en la boleta. Al día de hoy, ¿tenemos ya certeza de quién estaría descalificado y de quién está en la boleta electoral, o todavía nadie puede cantar victoria y nadie puede sentirse derrotado? En este momento todavía no tenemos esa certeza, porque por lo que hace a los aspirantes presidenciales, en este momento está corriendo el plazo de la garantía de audiencia, es decir, la posibilidad de que acudan a revisar cada uno de los apoyos, mirando el expediente digital para poder verificar por qué no se está dando por válido y, en su caso, hacer valer las razones por las que sí debiera ser considerado un apoyo válido. O sea, Margarita Zavala, que tendría el 45% de las firmas, 45% de firmas sin comprobar no válidas y el 55% que son válidas. ¿Podría decirse que está en la boleta o no todavía? Se va a definir quién está en la boleta hasta el día 29 de marzo. Muy bien. Es decir, el día que se dé el registro, no solo a los independientes, también a los candidatos de partido político y coalición. Y finalmente, Pamela, yo lo publicaba el sábado en la columna de Heraldo de México, en estos asuntos de la recopilación de firmas, hay hechos constitutivos de delitos electorales. Sí se manipuló el padrón, sí hay casos muy grotescos. ¿Qué va a pasar? ¿No va a haber ninguna sanción a quienes llevaron a cabo estos hechos constitutivos de delitos electorales? ¿Va a haber denuncias? ¿Es simplemente una descalificación o puede llegar más lejos? ¿Hasta dónde van a llegar en este caso? A ver, en un primer momento, por lo que hace al registro, se hace la revisión de quién cumplió el requisito y quién no cumplió el requisito. Lo que hemos hecho, porque aquí un dato que es importante, es el mismo tratamiento que estamos dando a los aspirantes presidenciales, es el que dimos a los aspirantes a diputaciones y a senadurías. Y en todos los casos, cuando termina la garantía de audiencia y se presenta el dictamen final con el número de firmas válidas, lo que se ha establecido son vistas, tanto a la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales, como a la propia Secretaría Ejecutiva del Instituto para iniciar un procedimiento para deslindar responsabilidades. Muy bien. Estas vistas se darán y no estaríamos, me parece, ante una manipulación del padrón, sino a la utilización de datos que pues desconocemos el origen de cómo obtuvieron esos datos. Eso sí. Bueno, pues entonces nadie puede cantar victoria. Hasta la próxima semana habrá candidatos registrados, tanto de los partidos como independientes, si es que los hay en la boleta del 1 de julio. Pamela, gracias, muchas gracias, consejera. Gracias a ustedes y nuevamente saludos a su auditorio. Muy buenas tardes. Pamela San Martín, consejera electoral, así que
por más que algunos ya se vean en la boleta, hay que esperar y guardar los tiempos, las formas en una sesión de Consejo General del INE un día antes del 30 de marzo, que arrancarán formalmente las campañas. Se van a calificar a los aspirantes y se validará quiénes sí y quiénes no estarán en la boleta. Pero lo que dice Pamela, es solo un caso, Manuel, ¿eh? Sí. O sea, y nosotros conocemos de un caso en el cual se fueron a una dependencia en el cual te pedían la credencial para entrar, ¿no? Pero le sacaban copia y esas copias terminaron en los registros de un candidato. Evidentemente sin el consentimiento de la gente. Y por supuesto, los requisitos para ser independiente, eran excesivos. Era una hazaña aparecer en la boleta. Pero quienes se inscribieron lo sabían, no se pueden llamar a sorpresa. Y así decidieron participar. ¿Hicieron trampa o no hicieron trampa? Con el ridículo y la desvergüenza tendrán que cargar algunos si es que se comprueba que habrían incurrido en simulaciones para lograr estar en la elección presidencial. Por eso le hemos colocado esta pregunta.